¿Y si te dijera que esa tristeza inexplicable que sientes no es una enfermedad que necesita ser medicada, sino una llamada sagrada que exige ser respondida? En los confines de su pequeña cabaña en Bollingen, junto al lago de Zúrich, Carl Jung experimentó lo que la psiquiatría moderna habría diagnosticado como un episodio psicótico severo. Durante meses, el pionero de la psicología analítica fue asediado por visiones perturbadoras y voces que emergían de las profundidades de su psique. La medicina contemporánea habría recetado antipsicóticos y terapias de choque, pero Jung hizo algo revolucionario. Se entregó completamente a la experiencia. Registró meticulosamente cada visión en su libro rojo. Dialogó con estas entidades que surgían de su inconsciente y descubrió que no estaba enfermando, estaba sanando. No estaba perdiendo la cordura, estaba encontrando su alma. Esta historia no es solo el relato de una crisis personal. Es el testimonio de una verdad que la civilización occidental ha intentado enterrar por siglos. Lo que llamamos depresión, ansiedad existencial o crisis de sentido puede ser, en muchos casos, el doloroso nacimiento de una conciencia espiritual más amplia. Es Dios, no como una entidad barbada en las nubes, sino como la totalidad arquetípica de tu propio ser, golpeando las puertas de tu conciencia, exigiendo ser reconocido. Vivimos en una época de paradojas desconcertantes. Nunca habíamos estado tan conectados tecnológicamente y, sin embargo, la epidemia de soledad alcanza niveles sin precedentes. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y entretenimiento, y sin embargo, el vacío existencial nunca había sido tan agudo. Nunca la humanidad había disfrutado de tanto confort material en términos generales, y sin embargo, los trastornos mentales aumentan año tras año en una espiral que parece no tener fin. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión, convirtiéndola en la principal causa de discapacidad a nivel global. Pero ¿y si estuviéramos confundiendo una crisis espiritual con una patología médica? El paradigma científico materialista que domina nuestra cultura ha reducido el sufrimiento humano a meros desequilibrios químicos. La tristeza profunda se convierte en depresión clínica, catalogada como un trastorno que debe ser tratado con fármacos que aumenten los niveles de serotonina o norepinefrina. La inquietud existencial es ansiedad generalizada, también susceptible de ser medicada. Las experiencias místicas o espirituales son reducidas a alucinaciones o episodios psicóticos. Esta es la trampa reduccionista en la que hemos caído. Hemos medicalizado el alma humana. Hemos patologizado lo sagrado. Carl Gustav Jung, quien comenzó como discípulo de Freud para luego separarse dramáticamente de su mentor, comprendió que esta visión mecanicista del ser humano era profundamente insuficiente. A través de su propio descenso al inframundo psíquico, lo que él llamó su confrontación con el inconsciente, Jung redescubrió una verdad antigua que las sociedades tradicionales siempre han conocido, que ciertos tipos de sufrimiento psíquico no son enfermedades a erradicar, sino iniciaciones a atravesar. Las culturas chamánicas de Siberia a Sudamérica reconocen lo que llaman la enfermedad del chamán, un periodo de crisis psíquica, a menudo marcado por visiones aterradoras, aislamiento social y comportamiento errático, que precede al despertar de los poderes curativos del futuro sanador. Los monjes cristianos medievales hablaban de la noche oscura del alma, un período de desolación espiritual que paradójicamente marca un progreso en el camino hacia la unión con lo divino. Los sufíes islámicos describían estados de
Fana o aniquilación del ego que, aunque dolorosos, son portales hacia una conciencia más profunda. Y en la tradición hinduista, ciertos estados de confusión existencial son vistos como el surgimiento de la energía Kundalini, una fuerza transformadora que asciende por la columna vertebral, despertando centros de conciencia superior. Jung no solo estudió estas tradiciones, las vivió en carne propia, y su conclusión fue revolucionaria. Muchas de nuestras crisis psíquicas más profundas no son patologías, sino procesos naturales de transformación. El dolor psíquico puede ser el doloroso rompimiento del cascarón que contiene una conciencia más expandida. Considera a María, una arquitecta de 34 años que acudió a terapia tras meses de lo que su médico había diagnosticado como depresión mayor. Los antidepresivos aliviaban parcialmente sus síntomas, pero algo en ella se resistía a la etiqueta clínica. No es que no pueda funcionar, me explicaba, es que ya no encuentro sentido en funcionar como lo hacía antes. Mi trabajo ya no me satisface, mis relaciones parecen superficiales, es como si hubiera despertado en un mundo que de repente me resulta ajeno y vacío. Los sueños de María estaban repletos de símbolos de muerte y renacimiento, edificios que se derrumbaban para dar paso a jardines florecientes, ancianos que la guiaban a cámaras subterráneas donde encontraba tesoros, aguas oscuras de las que emergían criaturas luminosas. Desde una perspectiva puramente psiquiátrica, estos sueños serían irrelevantes o, en el mejor de los casos, manifestaciones simbólicas de su estado depresivo. Pero desde la psicología analítica junguiana, estos sueños revelaban un proceso de transformación arquetípica en marcha. No era una depresión lo que María experimentaba, sino un proceso de iniciación, un llamado a una vida con mayor profundidad espiritual. Lo que la sociedad etiquetaba como enfermedad era, en realidad, el difícil nacimiento de un nuevo nivel de conciencia. La neurosis debe ser entendida como el sufrimiento de un alma que no ha descubierto su significado, escribió Jung. Y esta frase contiene una verdad explosiva que desafía los fundamentos mismos de la psiquiatría moderna. El sufrimiento psíquico puede ser un síntoma no de enfermedad, sino de salud espiritual incipiente. El dolor que sientes puede ser el crecimiento de alas que aún no sabes cómo desplegar. Este entendimiento no es mera teoría abstracta, tiene profundas implicaciones prácticas para millones de personas que sufren crisis existenciales. ¿Cuántos millones de seres humanos están ingiriendo psicofármacos que, en lugar de curarlos, están suprimiendo un proceso natural de transformación espiritual? ¿Cuántos están recibiendo terapias que, al enfocarse exclusivamente en el funcionamiento social y la eliminación de síntomas, podrían estar abortando el nacimiento doloroso pero necesario de una conciencia más amplia? Jung comprendió que la psique humana posee una naturaleza teológica inherente, no como una imposición dogmática externa, sino como una realidad estructural interna. El inconsciente colectivo, ese vasto reservorio de imágenes primordiales que compartimos como especie, está organizado en torno a arquetipos. ¿Cuál es el arquetipo del sí mismo, o self? Representa la totalidad integrada del ser humano. Y este sí mismo, en su manifestación más profunda, es indistinguible de lo que las tradiciones religiosas han llamado Dios, Brahman, Tao o naturaleza búdica. La experiencia religiosa es absoluta, es indiscutible. Solo puedes decir que nunca has tenido tal experiencia y tu oponente dirá, lo siento mucho, pero yo sí. Y ahí terminará la discusión, escribió Jung en su obra Psicología y Religión. La experiencia de lo luminoso, esa sensación de estar en presencia de algo infinitamente más grande que uno mismo, algo que inspira tanto temor como fascinación, no
es para Jung una ilusión infantil a superar, como planteaba Freud, sino la manifestación de una dimensión psíquica, auténtica y profundamente real. Lo que nuestra cultura ha olvidado y lo que Jung redescubrió a través de su propio descenso a las profundidades es que el contacto con esta dimensión luminosa de la psique rara vez es suave o placentero en sus inicios. A menudo se manifiesta como una crisis, como un derrumbe de las estructuras previas de la personalidad. El ego, esa pequeña isla de conciencia en el vasto océano del inconsciente, se resiste ferozmente a la irrupción de contenidos que amenazan su limitada visión del mundo. Y esta resistencia se experimenta subjetivamente como ansiedad, depresión, confusión, pérdida de sentido, todos síntomas que la psiquiatría moderna se apresura a diagnosticar como patológicos. Tomemos el caso de Carlos, un ejecutivo de 45 años que había construido una carrera exitosa en el mundo corporativo. Su vida parecía perfecta en el papel. Un matrimonio estable, 2 hijos, una casa en un barrio exclusivo, reconocimiento profesional. Sin embargo, a los 42 años comenzó a experimentar episodios de angustia inexplicable. Es como si de repente me diera cuenta de que he estado viviendo la vida de otra persona. Me confesó en nuestra primera sesión, como si despertara de un trance y me preguntara quién soy realmente, qué estoy haciendo aquí. ¿Es esto todo lo que hay? Su médico le diagnosticó un trastorno de ansiedad y le recetó ansiolíticos. Los fármacos amortiguaban la intensidad de su malestar, pero la pregunta fundamental persistía, ahora como un murmullo constante en lugar de un grito desgarrador. En nuestras sesiones exploramos sus sueños y fantasías. En uno de ellos, particularmente significativo, se encontraba en su oficina cuando las paredes comenzaban a agrietarse, revelando un vasto paisaje natural detrás del concreto. Por las grietas se filtraba una luz dorada y una voz profunda lo llamaba a abandonar el edificio antes de que se derrumbara. Desde una perspectiva junguiana, este sueño no era un simple subproducto de su ansiedad. Era un mensaje del sí mismo, del centro regulador de la psique, indicándole que la estructura de vida que había construido ya no servía a su desarrollo psicoespiritual. Lo que la medicina moderna etiquetaba como trastorno era en realidad el inicio de un proceso de individuación, el camino hacia la realización del sí mismo, hacia la integración de aspectos de su personalidad que habían sido sacrificados en el altar del éxito social y económico. A lo largo de 2 años de terapia, Carlos fue gradualmente reconectando con dimensiones olvidadas de su ser. Su pasión por la música que había abandonado en la universidad, su anhelo de una espiritualidad que trascendiera las formalidades religiosas de su educación, su deseo de contribuir de manera significativa a causas sociales. No sin conflictos internos y externos, realizó cambios sustanciales en su vida, redujo su jornada laboral, retomó clases de piano, comenzó a practicar meditación y se involucró en una ONG ambiental. Sus síntomas de ansiedad no desaparecieron mágicamente, pero adquirieron un nuevo significado. Eran el costo emocional de un despertar a una vida más auténtica y plena. El caso de Carlos ilustra lo que Jung llamó el proceso de individuación, ese camino por el cual una persona se convierte progresivamente en el ser único e irrepetible que está destinado a ser. Este proceso no es suave ni lineal. Implica confrontaciones dolorosas con la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, encuentros perturbadores con figuras arquetípicas del inconsciente colectivo y la gradual integración de polaridades que parecían irreconciliables, masculino y femenino, espiritual y material, racional e intuitivo, personal y transpersonal.
Lo que Jung comprendió, y lo que nuestra cultura tecnocientífica se resiste a aceptar, es que este proceso de individuación tiene una dimensión inherentemente espiritual, no en el sentido dogmático o institucional, sino en el sentido de una apertura progresiva a realidades que trascienden al ego individual. El encuentro consigo mismo es, en un primer momento, el encuentro con la propia sombra, escribió Jung. Pero más allá de la sombra, el camino conduce al encuentro con el ánima o animus, los aspectos contrasexuales de la psique, con el viejo sabio o la gran madre, arquetipos de la sabiduría, y finalmente con el sí mismo como totalidad que trasciende y a la vez incluye todos los opuestos. Este itinerario espiritual no es un lujo para diletantes o una actividad de tiempo libre. Es una necesidad psíquica tan fundamental como el alimento o el sueño. Jung lo expresó claramente. Entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, mayores de 35 años, no hay uno solo cuyo problema en último análisis no fuera encontrar una perspectiva religiosa ante la vida. Podemos decir con certeza que todos ellos enfermaron porque habían perdido lo que las religiones vivas de todas las épocas han dado a sus seguidores, y ninguno se ha curado realmente sin recuperar su perspectiva religiosa. Esta afirmación sería escandalosa en los círculos científicos actuales. La neurociencia contemporánea busca explicar la conciencia como un epifenómeno de procesos cerebrales. La psiquiatría biológica reduce los trastornos mentales a desequilibrios neuroquímicos. La psicología cognitivo-conductual se centra en modificar pensamientos y comportamientos disfuncionales sin cuestionar la naturaleza última de la mente que piensa. En este panorama, la insistencia de Jung en la dimensión espiritual de la psique suena anticuada o, peor aún, anticientífica. Y sin embargo, la evidencia de esta dimensión espiritual se acumula incluso en campos inesperados. La psiquiatría transcultural documenta cómo experiencias que en Occidente serían diagnosticadas como psicóticas son integradas positivamente en culturas que poseen marcos espirituales para comprenderlas. La investigación sobre experiencias cercanas a la muerte revela transformaciones profundas en la personalidad y valores de quienes las viven. Los estudios controlados sobre psicodélicos muestran que las experiencias místicas inducidas por estas sustancias pueden aliviar dramáticamente la depresión y la ansiedad existencial en pacientes terminales, precisamente por su capacidad de conectar a la persona con dimensiones transpersonales de la existencia. Lo que Jung entendió hace casi un siglo y lo que nuestra cultura materialista sigue resistiéndose a aceptar es que la dimensión espiritual no es un residuo evolutivo destinado a desaparecer con el avance de la ciencia. Es, por el contrario, el siguiente horizonte evolutivo de la conciencia humana, y el malestar psíquico que muchos experimentan, esa sensación de vacío, de falta de sentido, de desconexión, puede ser precisamente el dolor de parto de esta nueva conciencia pugnando por nacer. Ana, una profesora universitaria de 39 años, acudió a terapia tras lo que ella misma describía como una crisis de fe, pero no en Dios, sino en todo. Criada en un ambiente secular y cientificista, Ana siempre había encontrado sentido en su carrera académica y en su compromiso con causas sociales progresistas. Sin embargo, tras la muerte de su padre, comenzó a experimentar lo que su psiquiatra diagnosticó como un episodio depresivo mayor: insomnio, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, sentimientos de vacío y desesperanza. Los antidepresivos me ayudan a funcionar, me explicó, pero no responden la pregunta que me atormenta.
¿Tiene algún sentido todo esto? Si somos solo organismos biológicos programados para sobrevivir y reproducirnos, si la conciencia es solo una ilusión creada por neuronas, si al final todo termina en la nada, ¿por qué importa nada de lo que hacemos? Lo que Ana estaba experimentando no era simplemente un desequilibrio neuroquímico, era una crisis existencial en el sentido más profundo, una confrontación con las preguntas últimas sobre el significado y propósito de la vida humana. Preguntas que la neurociencia, por muy sofisticada que sea, no puede responder por sí sola. Preguntas que exigen un marco más amplio que el puramente materialista. A lo largo de nuestras sesiones, emergieron sueños y sincronicidades, coincidencias significativas que apuntaban a una dimensión de experiencia que trascendía la visión mecanicista del mundo en la que Ana había sido educada. En un sueño recurrente, se encontraba en una biblioteca inmensa donde cada libro contenía la historia de una vida diferente que ella podría haber vivido. En otro, su padre fallecido le mostraba un jardín oculto detrás de un muro aparentemente impenetrable. En la vida cotidiana comenzó a notar coincidencias asombrosas, encuentros casuales que parecían providenciales, números o símbolos que aparecían repetidamente en momentos significativos, intuiciones que resultaban sorprendentemente precisas. Desde una perspectiva estrictamente materialista, estos fenómenos serían descartados como meras casualidades o proyecciones de una mente que busca patrones donde no los hay. Pero Jung propuso un concepto revolucionario para comprenderlos: la sincronicidad, un principio de conexiones acausales donde eventos psíquicos y físicos se enlazan por su significado más que por una relación causa-efecto. Para Jung, estas sincronicidades no son supersticiones, sino manifestaciones de un orden más profundo de la realidad donde psique y materia no están separadas. Son momentos en que el velo entre lo consciente y lo inconsciente se adelgaza, permitiéndonos vislumbrar la red de interconexiones significativas que subyace a la aparente separación y aleatoriedad de los fenómenos. En el caso de Ana, estas experiencias fueron gradualmente abriendo una grieta en su visión materialista del mundo. No para regresar a dogmas religiosos que ella había rechazado intelectualmente, sino para acceder a una espiritualidad más sutil y personal, basada en la experiencia directa de dimensiones de significado que trascendían las explicaciones puramente mecanicistas. Su depresión no desapareció en el sentido médico convencional. Se transformó en un proceso de búsqueda espiritual que, aunque a veces doloroso, estaba imbuido de un sentido de propósito y autenticidad que había estado ausente en su vida anterior. Lo que Jung comprendió, y lo que estamos redescubriendo dolorosamente como cultura, es que el alma humana no puede sostenerse indefinidamente en el vacío de significado. Necesitamos no solo explicaciones sobre cómo funciona el universo, sino también comprensión sobre por qué existimos y qué significa nuestra existencia en el gran esquema de las cosas. Y cuando esta necesidad de significado transpersonal es negada o reprimida, emerge como síntoma, como ese dolor psíquico que erróneamente etiquetamos como patología, cuando puede ser en realidad el nacimiento doloroso de una conciencia más profunda. La psique moderna parece haber perdido contacto con una imagen suprema de divinidad, escribió Jung. Sin embargo, conserva, a menudo inconscientemente, sus aspiraciones a un absoluto, a algo que está más allá de toda limitación humana y que encierra la vida y el destino del individuo. Y esa imagen es la que ha sido reprimida por nuestras opiniones pretendidamente racionales. Este diagnóstico cultural resulta más pertinente hoy que cuando Jung lo formuló. Vivimos en una sociedad que ha elevado el consumo,
el éxito profesional y el entretenimiento a la categoría de valores supremos, mientras relega las preguntas sobre el sentido último de la existencia al ámbito de lo subjetivo o lo irrelevante. Una sociedad que trata el malestar existencial como una enfermedad a erradicar con fármacos, mientras ignora su posible significado como llamada al despertar espiritual. No es casualidad que, paralelamente al aumento de trastornos mentales, presenciemos un renovado interés por prácticas contemplativas como la meditación, experiencias con enteógenos en contextos terapéuticos o formas de espiritualidad que trascienden los marcos dogmáticos tradicionales. Estas búsquedas, a menudo desarticuladas y confusas, reflejan una necesidad psíquica fundamental que no puede ser satisfecha por el paradigma materialista dominante. El trabajo de Jung nos ofrece un puente entre la psicología moderna y la sabiduría perenne de las tradiciones espirituales. Un puente que no requiere abandonar el pensamiento crítico ni regresar a dogmatismos premodernos, sino expandir nuestra comprensión de la psique humana para incluir sus dimensiones transpersonales. Un puente que nos permite reinterpretar muchas formas de sufrimiento psíquico no como patologías a eliminar, sino como crisis de transformación a atravesar conscientemente. Considera el caso de Roberto, un artista de 28 años que experimentaba lo que la psiquiatría había diagnosticado como un trastorno bipolar de tipo segundo. Oscilaciones entre periodos de depresión y episodios hipomaníacos caracterizados por alta energía, creatividad desbordante y reducida necesidad de dormir. La medicación estabilizaba su estado de ánimo, pero a un costo que él consideraba inaceptable. Me siento como si hubieran apagado algo esencial en mí. Ya no tengo esos momentos de conexión casi mística con mi arte, esa sensación de que algo me está usando como canal para expresarse. Desde una perspectiva junguiana, lo que Roberto experimentaba podía entenderse no solo como un desequilibrio neuroquímico, sino como una disposición psíquica que, en culturas tradicionales, habría sido reconocida y canalizada de manera constructiva. En muchas sociedades chamánicas, individuos con características similares a las de Roberto eran identificados tempranamente y entrenados para convertirse en mediadores entre el mundo cotidiano y el mundo espiritual. Su sensibilidad extrema, lejos de ser una patología, era vista como un don que, adecuadamente cultivado, podía beneficiar a toda la comunidad. Este entendimiento no implica romantizar el sufrimiento mental ni negar la utilidad de los psicofármacos en casos apropiados. Implica más bien ampliar nuestro marco conceptual para comprender ciertos tipos de crisis psíquicas como potenciales procesos de iniciación espiritual que, si son respetados y acompañados adecuadamente, pueden conducir a niveles más profundos de integración y plenitud. En el caso de Roberto, un abordaje integrador incluyó medicación en dosis más bajas que las inicialmente prescritas, combinada con prácticas de meditación, expresión artística consciente y rituales personales, que le permitían honrar y canalizar sus estados alterados de conciencia en lugar de temerlos o suprimirlos. Gradualmente fue desarrollando la capacidad de navegar sus oscilaciones anímicas con mayor conciencia, reconociéndolas no como enemigos a combatir, sino como diferentes estados de conciencia que, adecuadamente integrados, enriquecían su experiencia vital y su creatividad. Este tipo de abordaje, que integra lo psicológico y lo espiritual, lo científico y lo simbólico, representa el legado más valioso de Jung para nuestra época.
Un legado que nos invita a reconsiderar muchas formas de sufrimiento psíquico como potenciales procesos de transformación espiritual que, aunque dolorosos, pueden conducir a una vida más auténtica, profunda y plena de significado. El hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del inframundo psíquico. Se ha liberado de la superstición, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales hasta un grado alarmante. Su tradición moral y espiritual se ha desintegrado y ahora está pagando el precio de esta ruptura en la desorientación y disociación mundiales, escribió Jung, anticipando con notable precisión la crisis espiritual de nuestro tiempo. Esta crisis no se resuelve regresando críticamente a formas religiosas del pasado, muchas de las cuales se han vaciado de experiencia viva y se han fosilizado en dogmas y rituales desconectados de las necesidades psicoespirituales contemporáneas. Se resuelve más bien mediante un nuevo diálogo entre ciencia y espiritualidad, entre psicología profunda y sabiduría perenne, entre la investigación rigurosa de la mente humana y la apertura humilde a dimensiones de experiencia que trascienden los límites del ego individual. Jung anticipó este diálogo. Lo vivió en su propia piel a través de su confrontación con el inconsciente, documentada en el Libro Rojo, y lo articuló teóricamente en obras como Psicología y Religión. Respuesta a Job o Aion, no como un regreso al pasado premoderno, sino como una síntesis superior que integra los logros de la ciencia moderna con una recuperación de la dimensión sagrada de la existencia, lo que estamos experimentando colectivamente y que innumerables individuos viven como crisis personales de depresión, ansiedad o pérdida de sentido, puede ser entendido como el doloroso nacimiento de una nueva conciencia. Una conciencia que trasciende tanto el literalismo religioso premoderno como el reduccionismo materialista moderno. Una conciencia que reconoce la realidad psíquica de lo sagrado sin reificarla en dogmas incuestionables. Una conciencia que integra lo racional y lo intuitivo, lo científico y lo místico, lo personal y lo transpersonal. Este nacimiento no es fácil ni automático. Requiere atravesar lo que Jung llamó la noche oscura del alma, ese periodo de desorientación y sufrimiento donde las antiguas certezas se desmoronan y las nuevas aún no han cristalizado. Requiere confrontar nuestra sombra individual y colectiva, esos aspectos de nosotros mismos que hemos negado o reprimido y que ahora emergen, a menudo de formas destructivas, exigiendo reconocimiento e integración. Pero en este proceso doloroso reside también una promesa, la posibilidad de una vida más plena, auténtica y significativa. Una vida donde el sufrimiento no es eliminado mágicamente, pero adquiere sentido como parte de un proceso más amplio de crecimiento y transformación. Una vida donde las crisis no son meramente patologías a erradicar, sino potenciales portales hacia dimensiones más profundas de nuestro ser. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.